La puerta hizo un clic, seco definitivo. Me quedé quieta con la toalla húmeda sobre los hombros, los pies pegados al mosaico frío. Por un instante pensé que era un error, que él se reiría, diría que era una broma. Pero no lo hizo. La próxima vez, piensa antes de desperdiciar agua caliente, dijo Javier a través de la puerta. Luego nada, solo el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Esperé. Primero 10 minutos, luego 20. Nada. Giré la perilla lentamente como si eso pudiera cambiar algo. No se movió. El baño no era grande. Apenas había espacio para girar sin golpearte el codo. Me senté en el borde de la tina, la piel empezando a enfriarse. La toalla no ayudaba mucho. Escuchaba el murmullo lejano de la televisión, platos chocando, risas, la de él, la de ella. Pensé en gritar, pero algo en mí se resistió. Sabía que si tocaba, si suplicaba algo entre nosotros, se rompería para siempre. Algo que no recuperaría. Así que guardé silencio. Mi estómago gruñó justo antes del atardecer. Tomé agua del lavabo con las manos bebiendo despacio. Conté las horas por cómo cambiaba la luz bajo la puerta. El baño no tenía ventanas, solo aire viciado y el goteo constante del grifo. Me envolví más en la toalla y me acurruqué en el tapete. No dormí del todo. Cabeceaba por minutos despertando con cada crujido de las tuberías. Cada sonido al otro lado de la puerta me recordaba ellos seguían con sus vidas. Cena, una serie, tal vez una copa de vino, y yo estaba aquí. Yo crié a ese muchacho, lo alimenté, lo bañé, lo abracé en fiebres de desamores y discursos de graduación. Ahora una puerta cerrada me separaba de ser olvidada. No lloré, no esa noche, pero cuando llegó la mañana y la puerta seguía cerrada, miré mis pies descalzos arrugados y susurré para mí misma: esto no es por el agua. Nunca lo fue. El dolor en la espalda latía en la segunda noche más punzante de lo que recordaba de otros años. Me moví sobre los mosaicos dejando que el frío se hundiera en mis huesos, y él no venía. Pensé en el hospital de Santa Rosa, los turnos nocturnos que se fundían unos con otros. Volví a casa con moretones en los brazos y sangre seca bajo las uñas, ninguna mía. Hombres el doble de mi tamaño me gritaban mientras los cosía. Nunca retrocedí. Me duchaba el sudor, calentaba una lata de sopa y aún llegaba a tiempo para planchar las camisas de Javier para la escuela. Cuando su padre murió, aprendí cómo suena el silencio en una casa, sin llaves tintineando en la puerta, sin bromas nocturnas en la cena, solo yo y un niño, con ojos demasiado viejos para su edad. Desde ese momento, juré que él nunca sentiría la soledad que yo sentí. Estuve en cada grada, cada concurso de deletreo. Traía helados medio derretidos después del trabajo y aplaudía más fuerte que nadie cuando cruzaba un escenario. Me aseguré de que su refri estuviera lleno cuando se fue a la universidad. Me aseguré de que los cheques de la colegiatura llegaran antes de los plazos. Y cuando se casó, le entregué las llaves de esta casa como si fuera una corona. Mi regalo de bodas. Mi bendición. Ahora es tuya, le dije sonriendo, ya imaginando nietos y comidas dominicales. Pero nunca le di la escritura. Le dije que era solo un trámite, que el papeleo podía esperar. No preguntó. Y yo no di explicaciones. Porque en el fondo, bajo todo el amor y sacrificio, una parte de mí creía que era prudente dejar una puerta sin cerrar. Solo una. Al segundo amanecer, esa parte de mí ya no estaba enterrada. Estaba despierta escuchando el pasillo en busca de pasos que no llegaban. La casa que le di me envolvía como una celda. Seguía esperando que me dejaran salir cuando el recuerdo de esa escritura emergió silenciosamente. Tras la boda no quise estorbar. Les dije que me quedaría en la habitación pequeña al fondo, cerca de las lavadoras. No tenía mucha luz y el ventilador del techo traqueteaba, pero la hice mía.
traje mi viejo sillón, el que tiene las costuras sueltas en el brazo derecho. Colgué una foto de Javier a los 5 años, sosteniendo una rana con una sonrisa como si hubiera atrapado la luna. No pedí ayuda con nada. Cocinaba mi comida, limpiaba mi cuarto, lavaba mi ropa. Pagaba cada cosa que usaba hasta la sal. La primera vez que su esposa frunció la nariz y dijo: «Ese olor a cebolla se pega a todo», me disculpé. Mantuve la cabeza gacha y prometí usar menos la próxima vez. La segunda vez fue la tele. «Se escucha hasta el cuarto», dijo. Se oye en la habitación. Estaba viendo un programa de detectives a volumen bajo. Aún así lo apagué antes de los créditos. Para la 5ª vez, cuando señaló las toallas de más que dejé en la secadora y cómo desordenaban su sistema, no respondí. Empecé a llevar un cuaderno con todo lo que cambiaba de mí en esa casa. Nada de cebollas, nada de tele después de las 9, nada de tararear mientras doblaba ropa. Antes tarareaba sin pensar melodías suaves que mi madre me enseñó de niña. Ahora el silencio era parte de las paredes. A veces al abrir el refrigerador y ver sus cosas etiquetadas con marcador negro, me sentía como una huésped que se había quedado demasiado. Javier nunca dijo nada cruel. No directamente, pero tampoco la detenía. Y eso era una respuesta en sí misma. Me decía que era solo tensión. Recién casados. Tal vez necesitaban espacio. Así que lo di. Me encogí. Caminé de puntillas a su alrededor. Pero mientras más espacio daba, menos parecía existir. Para la segunda noche, el baño se sentía más frío que los mosaicos bajo mis pies. El aire estaba quieto, cargado con el olor a toallas húmedas y limpiador en polvo. Me envolví en una toalla de mano como si pudiera engañar a mi cuerpo para que pensara que era una cobija. No funcionó. Los escuchaba en la sala, la risa de Javier brillante y despreocupada, seguida del risita más suave de ella. Veían algo en la tele. Una comedia quizás. Cada estallido de risa apretaba más el silencio de mi lado de la puerta. El primer día me dije que era un error, que él volvería una vez que se calmara. El segundo día me enseñó algo distinto. Esto no era cuestión de calmarse, era control. Era recordarme de quién era la casa ahora. Conté las horas por los sonidos, el zumbido del refrigerador, el murmullo de la lavavajillas al empezar su ciclo, las tuberías suspirando cuando alguien usaba el fregadero en la cocina. Cada ruido era un reloj, cada pausa un año. Bebí del grifo para evitar la sequedad en la garganta. El agua sabía a metal, pero era fría y real. Me senté con las rodillas bajo el mentón, trazando las grietas del mosaico con el dedo hasta que mi vista se nubló. No lloré. Ya no había espacio para eso en mí. Entre la primera y la segunda noche, las lágrimas se secaron. Solo quedó la certeza silenciosa de que había criado a un hombre capaz de encerrar a su madre en un cuarto y dormir tranquilo después. En la oscuridad lo susurré. Esto no es una pelea, es un castigo. Y como cada castigo que he sobrevivido, sabía una cosa terminaría. Cuando lo hiciera, no olvidaría lo que me enseñó. Recordaría cada sonido, cada hora, cada pequeña humillación. Lo recordaría como se recuerda el dolor, como advertencia. La tercera mañana llegó con un clic suave. El mismo sonido de antes, pero esta vez la puerta se abrió. No me moví al principio. Esperé insegura de si lo había imaginado, si mi mente me jugaba una trampa tras tantas horas en la oscuridad. Pero entonces escuché sus pasos, el modo en que cambiaba el peso en el pasillo. La puerta chirrió hacia adentro, y Javier estaba ahí sin mirarme. «No lo hagas otra vez», murmuró, como si yo fuera una niña que olvidó apagar la luz. Sin disculpas, sin preguntar si tenía hambre, si había dormido. Solo esas palabras arrojadas como migajas. Se dio la vuelta antes de que pudiera hablar si es que iba a hacerlo. Me levanté despacio, con las piernas temblando la toalla,
aún sobre los hombros. Pasé junto a él por el pasillo, por la cocina donde el fregadero estaba lleno de platos de anoche. No me siguió. No preguntó a dónde iba. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama con las manos en el regazo. Mi cuerpo dolía, pero no era nada comparado con el peso en mi pecho. A mediodía, saqué la caja de hojalata de debajo de mis suéteres, una que no había tocado en años. Dentro, la llave brillaba opaca por el tiempo, pero sólida en mi mano. Crucé el cuarto, abrí el closet y desbloqueé la vieja caja fuerte detrás de los abrigos de invierno. Chirrió al abrirse, y ahí estaban: la escritura de la casa, el expediente del banco, el cuaderno de ahorros de emergencia que abrí con mi nombre de soltera hace años escondido tras recibos médicos viejos. Mi nombre seguía impreso claramente en cada página. Pasé los dedos lentamente por el papel, dejando que la memoria de cada documento se asentara. Construí esta vida para él, ladrillo por ladrillo, peso por peso. Pero nunca lo di todo. Todavía no. Cerré la caja fuerte, giré la llave y la guardé con cuidado en mi bolsillo. No dije nada esa tarde, ni a Javier, ni a su esposa, ni siquiera a mí misma. Me moví como siempre, en silencio, con cuidado invisible en las esquinas. Cuando Javier preguntó si podía comprar más detergente en la tienda, dije que sí. Cuando su esposa murmuró sobre el costo de la luz, asentí y apagué la lámpara del pasillo. Jugué el papel, silenciosa, amable, predecible. En la cena pregunté cómo iba el trabajo. Javier se quejó de las cuentas. Dijo que los intereses los estaban apretando, que tal vez tendrían que posponer la remodelación de la cocina. Mastiqué despacio, asentí en los momentos justos y mantuve la vista en mi plato. Esa noche, cuando la casa se quedó quieta y la única luz venía del reloj del microondas parpadeando azul en la oscuridad, abrí mi cuaderno. Escribí 3 cosas: abogado, comprador discreto, boleto de ida. La lista estaba frente a mí como una puerta. Por la mañana llamé a Graciela Torres. No hablábamos desde hacía más de 10 años. No desde que una enfermera de nuestro consejo se jubiló y nos reunimos para un brunch. No dije mucho por teléfono, solo pregunté si aún manejaba ventas de propiedades privadas. Dijo que sí. Su voz no había cambiado. Necesito algo discreto, le dije, rápido pero legal. No preguntó por qué, solo me dijo que llevara mis documentos a su oficina al día siguiente. Le dije que ahí estaría. El siguiente paso fue revisar la cuenta. Seguía activa, intacta. Hice una segunda lista. Esta no la escribí, la guardé en mi cabeza. El día que me iría, la maleta que empacaría, el país que elegiría. Cada noche añadía un poco más al plan. Me movía con más cuidado. Sonreía lo justo para no llamar la atención. No estaba huyendo, todavía no. Estaba preparándome para desaparecer, silenciosamente, completamente. Y cuando lo hiciera, no dejaría espacio para que llenaran. Graciela llamó 3 días después de nuestra reunión. Los compradores estaban listos. Pago en efectivo, sin anuncios, sin carteles, solo firmas. Era justo lo que esperaba, discreto, rápido, imposible de rastrear. Le agradecí tranquila como siempre y colgué el teléfono con ambas manos en el auricular, como si pudiera escaparse si no lo sostenía con fuerza. Esa noche abrí una nueva cuenta bancaria a mi nombre completo de soltera. Transferí un pequeño depósito de prueba lo suficiente para asegurarme de que el sistema funcionara. Se procesó a la mañana siguiente, sin alertas, sin preguntas. Saqué mi pasaporte de detrás de la pila de libros de recetas en el estante superior, esos que no había abierto en años. Las esquinas estaban polvorientas, pero el documento estaba impecable, intacto. Revisé la fecha de vencimiento, aún válido. La maleta bajó del ático esa misma noche. Esperé hasta que la casa estuviera dormida. Me moví despacio, sin luces, sin cajones abiertos. Una maleta pequeña. No necesitaba mucho.
Doblé unas camisas, 2 pantalones, ropa interior, el suéter que usaba cada otoño. Coloqué cada prenda con cuidado, sin arrugarlas. Por el pasillo escuché la voz de Javier. No susurraba. Cuando se vaya, dijo por fin, podremos remodelar la cocina. Ella rió. Un sonido corto, afilado. He estado esperando ese azulejo desde el año pasado. Sostuve la blusa en mis manos un poco más antes de doblarla. Ya no sentía dolor, ni sorpresa, solo claridad. Cada movimiento que hice después fue deliberado. Limpié el baño como si no fuera mío. Cociné menos, compré víveres que podía terminar en una semana. Dejé de usar el espacio de su refrigerador por completo. Por las noches me sentaba junto a la ventana y veía a los vecinos ir y venir. Nadie notaba nada diferente, y ese era el punto. Entre menos ondas dejara más difícil sería seguirme. 3 días antes del cierre desperté antes del sol. La casa estaba quieta, el aire fresco. Me puse los zapatos y abrí la puerta de mi cuarto sin hacer ruido. El pasillo crujió como siempre y no me inmuté. Caminé despacio con intención, dejando que mi mano rozara los marcos de las puertas, cada uno pintado por mí en una primavera hace 10 años. Recordé el color blanco, cáscara de huevo. Hice 2 capas porque Javier quería que quedara bien limpio. En la sala me detuve cerca de la ventana. El alféizar había sido astillado por una tormenta de verano. Lo lijé yo misma, lo sellé con aceite y lo dejé secar toda la noche con un ventilador apuntando. Nadie lo notó, pero nunca volvió a romperse. Pasé la palma por él buscando la pequeña hendidura que dejé al presionar demasiado con la lija. Seguí ahí. En la cocina miré los mostradores que limpié tras cada comida festiva, los interruptores que reemplacé cuando los viejos se amarillearon, los soclos que limpiaba aunque nadie me lo pidiera. Todo lo que ellos reclamaban como suyo, cada rincón que planeaban remodelar, estaba construido sobre mi esfuerzo, mis decisiones, mis manos. No tomé nada de ese recorrido, ni fotos, ni recuerdos, solo la memoria de lo que fue antes de convertirse en un lugar donde no me permitían existir. A mediodía, estaba sentada frente a Graciela en su oficina. Las llaves estaban entre nosotras en el escritorio. ¿No lo sabe?, preguntó. Negué con la cabeza. No lo sabrá hasta que me haya ido. Asintió, deslizó el sobre hacia su cajón y lo cerró con un clic. Está hecho, dijo. Salí de la oficina con las manos vacías y una ligereza en el pecho que no sentía en años. La escritura estaba firmada. Los compradores estaban programados. Solo faltaba irme. El cielo aún estaba oscuro cuando abrí los ojos. No había dormido, no realmente. Pasé la noche sentada en la silla, junto a la ventana, escuchando el ritmo del refrigerador y el leve tic-tac del reloj en la pared. Cada sonido parecía contar hacia atrás. Me vestí en silencio, doblé la cobija en mi cama y cerré la pequeña maleta que había preparado días antes. Dentro solo llevaba lo esencial, papeles, pasaporte, el suéter de mi aniversario de bodas y una foto de Javier de niño sosteniendo un avión de madera. Eso era todo lo que quería llevar. El resto podía quedarse. La casa estaba en silencio. Caminé por el pasillo cuidadosa con los tablones que crujían. Su puerta estaba cerrada. Podía escuchar el leve ronquido de Javier. Me pregunté si alguna vez despertaría al sonido de su propia vida cambiando bajo sus pies. En la puerta principal me detuve. Las llaves ya no estaban. Estaban en el cajón de Graciela, pero puse la mano en la manija, como siempre, dejándola ahí un momento más de lo necesario. No miré atrás. Afuera, el aire era pesado y fresco. Los faros del taxi cortaban un camino pálido por la calle. El conductor bajó para tomar mi maleta y asentí deslizándome en el asiento trasero. Mientras el auto se alejaba, la casa se hacía más pequeña en el retrovisor, hasta desaparecer detrás de una fila de encinos. Pensé en todas las mañanas
que pasé ahí, horneando pan, planchando uniformes, esperando sus pasos. Pensé en los 2 días tras esa puerta de baño. Luego dejé de pensar. En el aeropuerto me moví rápido. Boleto, pasaporte, fila de seguridad, cosas rutinarias para una mujer que pasó su vida planeando para otros. El sol apenas salía cuando abordé. Por la pequeña ventana ovalada, el mundo abajo se volvió dorado. En algún lugar en San Miguel, los de la mudanza estarían llegando. Y para cuando Javier despertara, encontraría una casa que ya no le pertenecía. La primera mañana en la cabaña, desperté con el sonido de las gaviotas. La ventana estaba entreabierta y la brisa traía el olor a sal y piedra húmeda. Me quedé quieta un rato, dejando que el silencio se asentara en mí. No era el silencio de la tensión o el control, era solo silencio. Me di una ducha larga, sin prisas, sin que nadie vigilara. Dejé correr el agua tanto como quise, hasta que el vapor llenó el cuarto y el espejo se empañó. Nadie tocó, nadie gritó a través de la puerta. La cocina era estrecha pero luminosa. Hice un pan tostado y tomé mi té mientras la luz se movía por el piso de mosaicos. Comí cuando quise. Dejé los platos en el fregadero. No pasó nada. Nadie revisó el termostato. Nadie controló las luces. Encendí todas las lámparas de la cabaña esa noche, solo porque podía. Preparé té a medianoche. Leí junto a la ventana, con el murmullo del mar afuera, como un viejo amigo. La cabaña no era nueva, pero era mía. Aún no había fotos en las paredes, ni planes para dónde iría cada cosa. Me gustaba así. Me gustaba no ser parte del sistema de alguien más. A veces pensaba en la casa vieja, el sonido de la puerta trasera, cuando se atascaba con el calor, el crujido del piso fuera de mi cuarto, el cajón que nunca cerraba bien. Pensaba en esas cosas como se recuerda un lugar por el que pasaste, no un lugar al que quieres volver. No extrañaba a Javier, no revisaba el teléfono, no me preguntaba si me buscaba, porque sabía que no lo hacía. Y esa verdad no dolía, me liberaba. Aquí las ventanas se quedaban abiertas tanto como quería. Las olas iban y venían. Las gaviotas gritaban en el cielo sin necesitar respuestas. Y yo me sentaba en el silencio finalmente, sin rendir cuentas a nadie.